No se puede hablar del reino de Dios sin hablar del reino. Para Dios, su reino es una perla preciosa. Él siempre ha querido que hablen de ella. Pero vemos en este tiempo que muchos creyentes ya no hablan del reino de Dios. Se ha centrado en el Dios Padre, se ha centrado en mensajes del amor, del perdón, se han centrado en cómo hacer dinero, cómo vivir un estilo de vida cristiana. Y eso es maravilloso. Pero el Señor siempre ha querido que hablen de su reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el lugar donde Dios expresa su gobierno. Él expresa su gobierno, es su reino. Como le decía, lo llama la perla preciosa, dijo el Señor Jesucristo. Y Él es el Rey. Y por algo Él quiere que conozcamos de su reino. Por algo nos habla, siempre ha hablado de su reino. Quiere que nosotros conozcamos. Y hoy día vamos a saber por qué. Al respecto, Dios siempre ha sido Rey. Él siempre ha sido Rey desde la eternidad. Lo dice el Salmo 10:16, dice así, por ejemplo. Hay varios versículos. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Él siempre ha sido Rey. Desde antes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde antes de que cree los cielos y la tierra. Él es Rey. Él ha sido Rey. Será Rey. Siempre. No habla de que creó su reino. El reino es el lugar donde Él expresa su gobierno, donde Él manifiesta su poder. Ese es el reino. El reino es inseparable de Dios y sobre todo de sus mensajes. Dios es la máxima autoridad del reino. Y Él nos ha querido mostrar que siempre, siempre, siempre Él se ha presentado como Dios, a veces con su nombre, se han presentado Él, yo soy este, y luego ha presentado su reino. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo conozcamos a Él como Padre, pero también como Rey y que conozcamos su reino, porque nos conviene a nosotros conocer su reino. Pero es un mensaje como que ha estado un poco oculto, el mensaje, como que alguien no quiere que lo conozcamos. Bueno, la Biblia también lo dice que el enemigo es el que se roba la semilla del reino. Al enemigo no le conviene que usted conozca del reino. Él quiere que usted se quede solamente pidiendo y pidiéndole a Dios: Dios ayúdame, Dios perdóname, Dios dame, Dios bendice a mi familia, bendíceme. Eso quiere que usted se quede ahí Él, pero no quiere que conozca su reino, porque conocer su reino es conocer un gobierno, es conocer un gobierno, el gobierno de Dios. Estamos hablando de gobierno, autoridad, poder, ¿no? Para poder entenderlo como otro país, para poder comprenderlo en términos más humanos. Porque todo lo que hablamos, inclusive acá del reino, es totalmente insignificante de lo que verdaderamente debe ser el reino. Pero aunque sea, alguito podemos dar. A nada, a nada. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos como Dios y como Rey y con su reino. A Moisés se le presentó, por ejemplo, en la zarza. Se le presentó en la zarza esa historia, Éxodo 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, se muestra Dios, se muestra, como le dije, Él se muestra. Yo soy ese Dios, el de tus padres. ¡Ay, a Dios! Pero luego hace las obras en Egipto, los saca a los israelitas y muestra su poder. En Éxodo 15:18 se nos dice, inclusive, termina diciendo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Se muestra como rey. Miren, al comienzo se mostró: yo soy el Padre de tus padres, pero te saqué, voy a reinar eternamente. Voy a reinar eternamente. Se mostró desde Moisés. A Samuel también. A Samuel se le presentó, sabemos al profeta Samuel. Se le presentó Samuel, ¿no? Ya Elí, el sacerdote, le dijo: si te llama, ¿no? Aquí estoy, ¿no?
Pero se mostró primero así, Samuel, se mostró: yo soy el creador del mundo, yo soy el creador, ¿no? Dios, yo soy Dios. Pero después, cuando los israelitas quisieron elegir otro rey y dejar a Dios, que era su rey, porque así dice, era su rey, él dice en 1 Samuel 8:7, se manifiesta y dice: a mí me han desechado, le dice a Samuel, para que no reine sobre ellos. O sea, el Señor era el que estaba reinando, era rey. No solamente era Dios, no solamente era padre, sino era rey y mostraba su reinado. Por ahí se expresa su poder, él los protegía. Lo que pasa es que ellos querían un rey visible, pero nuestro rey es un rey eterno, que reina, y nosotros estamos acá bajo su autoridad. Isaías lo dice más claro, clarísimo, lo dice que él es rey. En sus revelaciones, el profeta, sus visiones, en Isaías 6:1 dice, por ejemplo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, sobre un trono. ¿Quién es un trono? Un rey. Y en Isaías 6:5 ya es más directo. Dice: mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Es clarísimo, ¿no? Que habla de Dios, de muestra el Rey. ¿Por qué muestra el Rey? Porque tiene un reinado, pues. Tiene un lugar. Es como en estos últimos tiempos, o en el país donde está usted, a veces vienen reyes de otros lugares, ¿no? Vienen acá a asumir, a la asunción de mando de algún presidente, son invitados, vienen los reyes. Vienen presidentes, pero a los reyes los ponen primerito. Porque los presidentes pasan, los reyes permanecen, inclusive humanos, permanecen, dinastías, reyes. Son temporales también, porque cuando acabe todo, ahí termina todo, pero el rey Dios es eterno. Pero sin embargo, cuando llega un rey, usted mire, por ejemplo, llega los reyes de Inglaterra, la reina, ahora el rey, llega el rey, todo el mundo mira, llegó el rey. Pero cuando tú te imaginas al rey, tú lo ves al rey totalmente, muestra su poder, muestra la esplendidez de lo que es un rey y también la educación del rey, y uno se imagina también inmediatamente su reinado. Rey de Inglaterra, te imaginas su reinado, las carrozas, los palacios, la gente que trabaja ahí, el lujo, todo bien hecho. Ese es el reinado, porque se manifiesta el reinado. Dios quiere manifestar su reinado. No hay ningún rey en el mundo que no quiera que conozcan su reinado. Con mayor razón Dios quiere que conozcan su reinado. Sería una falta de respeto que venga un rey y nadie le pregunte nada por su reinado. No, sería algo como que solamente le interesa a la persona. No, es una autoridad. ¿No? Uno le va a preguntar: cuéntame de tu reinado. Una cosa maravillosa. Jesucristo también lo hizo. Jesucristo, ¿no? Él siempre se presentó, no solamente quiso presentar a Dios, que a veces el Juan 3:16 es clásico, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, o sea, lo vemos un Dios de amor, el gran Dios de amor. A veces la gente se queda en que Jesucristo quiso presentar a Dios como Padre de amor, y es verdad, pero veamos lo que Él dijo, cómo comenzó su ministerio y cómo lo terminó. Él lo comenzó, por ejemplo, en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Él quería que conociéramos a Dios, lógicamente, pero su mensaje era: el reino se ha acercado, el reino se ha acercado. Se ha acercado el reino, el lugar donde Dios expresa su poder. Ha venido este reino, quiero que tú pertenezcas a este reino. Las cosas van a cambiar, quiero que cambies tu manera de pensar. Eso significa arrepentirse. Quiero que cambies, pero yo te presento el reino se ha acercado, el reino se ha acercado. En Mateo 4:23 se nos dice que Él iba predicando, salía a predicar, estaba predicando, recorriendo Galilea, y predicaba. ¿Qué predicaba? Lee tu Biblia. Dice: predicaba el evangelio del reino. O sea, simple. Otra vez, Dios y su reino, Dios y su reino. Entonces nos da el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Muchos creyentes están predicando a Dios, porque es lo que les ha enseñado Dios. Y sé que Dios te ama,
Dios te perdona, Dios es un padre, y a veces uno lo relaciona con el padre humano, ¿no? Es el padre que te va a cuidar, no te preocupes, Él está ahí, tienes que confiar en Él te protege, ¿no? Siempre está pendiente, pero está la imagen del Padre, está la imagen del Padre, pero no lo ven a Dios como rey, y el rey es diferente al Padre, o sea, en funciones. Entonces Dios quiere que lo conozcamos como rey, y si no lo ves como rey, menos su reinado. O sea, en otras palabras, no conoces nada del reinado, o si conoces un poquito. Y el hecho de que tú digas, oye, a mí la vez pasada escuché un mensaje del reino. Bueno, un mensaje del reino es prácticamente nada. Entonces yo te recomiendo que los mensajes del reino que vas escuchando aquí, los escuches por lo menos 5 veces y tomes nota. Porque es un mensaje que el enemigo mismo viene y quiere robártelo. Porque quiere que te quedes solamente en un mensaje del evangelio incompleto, solamente el Padre, el que te perdona, el que te escucha, etc. No, Dios quiere que sepas que también es Rey. Y quiere que tú sepas que no solamente eres hijo, sino también ciudadano del reino. Y no solamente eso, no solamente ciudadano, sino que eres embajador del reino. Eres como un político, un embajador es un político. O sea, si usted quería ser político, quiero decirle que ya lo es. Es un embajador del reino de Dios. No es cualquier persona. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo, vamos a decir, un nuevo nacimiento, se convierte en un ciudadano, porque un ciudadano tiene que nacer en el país donde pertenece. Y al nacer de nuevo, ¿nació dónde? En el país que se llama cielo, el reino de Dios. Y está aquí en la tierra representando al reino de Dios. Así que usted es un político, pero el mejor político, la política como debe ser, la buena administración y el uso del poder. Dios usa muy bien el poder. Dios utiliza muy bien los recursos. Entonces Dios es excelente en todo. Él creó absolutamente todo. Entonces Jesucristo enseñaba todo eso. A Dios y también el reino. Inclusive nos dice qué es lo primero que tenemos que hacer. Él lo dice, yo no lo digo. Mateo 6:33, muy conocido. Pero a veces cuando uno no conoce el reino de Dios, solamente lo ves como Padre. Busca primero el reino de Dios, dice, busca primero al Padre. Busca primero a Dios, dice. No está diciendo busca primero a Dios. Dice, busca primero el reino de Dios. Busca el amor de Dios. No está diciendo busca el amor de Dios en este caso. Dice, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, y todo te será añadido. Entonces Dios quería que conociéramos eso. Siempre estuvo su reino, siempre estuvo su reino. ¿En qué momento se dejó? No vamos a hacer un análisis de eso. Lo importante es que a partir de ahora tú comiences no solamente a hablar, sino a vivir sabiendo que tienes un Padre, que ya conoces un poquito de Dios, pero ahora vas a conocer más de Dios como Rey y su reino. Su reino es una perla preciosa, dijo él. Así que hay que buscar ese reino. El Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo es donde se juntan los dos puntos que estamos hablando. Por ejemplo, él dijo, Padre Nuestro. O sea, se manifestó Padre, eres mi Padre Nuestro. Pero inmediatamente más cerquita ahí, dice, venga tu reino. Otra vez, Padre y reino. Otra vez los dos juntos. ¿Ven? Pero nos hemos quedado con el Padre. ¿Qué pasa si tú no conoces el reino de Dios? ¿Saben lo que va a suceder? Hay muchos cristianos que se confunden porque no saben, ya conozco a Dios, pero solamente como Padre, y este Padre que tengo me ayudará, este Padre que tengo tendrá los recursos, este Padre que tengo, que es Dios, verdaderamente me escucha. Es que lo conoces como un Padre y a veces lo relacionas con los padres que tenemos, por ejemplo, humanos, ¿no? Entonces, pero no, Dios
sí te escucha, pero para poder comprender eso tienes que verlo desde el reino. En el reino de Dios sí te escucho, te suplo tus necesidades. O sea, el Señor suple tus necesidades, sí, suple tus necesidades. ¿Con qué? Con recursos. ¿Y dónde están esos recursos? En su reino. El Señor te protege, sí, te protege. ¿Por dónde te protege? Por su reino. ¿Con quiénes? Con los ángeles. Los ángeles son el ejército de Dios y también tiene recursos ilimitados. Dice, Dios tiene todo, Dios es rico en oro, plata, sí. ¿Y dónde tiene ese oro y plata? Dice, bueno, es mi Padre. ¿Dónde lo tiene mi Padre? ¿No? Dice, pero si tú sabes que hay un reino, sabes que el oro y la plata están en el reino. O sea, todo lo canalizas de ahí. Cuando Jesucristo resucitó, esto es muy importante este versículo. A veces nos hablamos mucho del Hechos 1.8, el Hechos 1.8, muy conocido, recibirás poder. Se lo agarran mucho, recibirá el poder del Espíritu Santo para predicar, ¿no? En Judea, Samaria, etc. Ya, la pregunta es, ¿para predicar qué? O sea, ¿qué estás predicando? Dice el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio? Si estás predicando quizás un Evangelio por partes, o sea, solamente el Padre, o sea, solamente la puerta, ingresa al reino. Pero el Señor Jesucristo dijo que le predicamos el Evangelio del reino completo. Y estamos viendo que tienes que hablar de Dios, de la puerta, del ingreso y del reino. O sea, no prediques un evangelio incompleto. No prediques un evangelio incompleto. Y mira, eso es en el Hechos 1.8. ¿Qué dice en el Hechos 1.3? Esto es fundamental. Anótalo, revísalo, anota. Dice así, que el Señor que después que había resucitado, todas estas cosas que pasó, se presentó vivo, ¿no? 40 días, más o menos con los discípulos, 40 días hablando con ellos. ¿Y qué hablaba con ellos? Escucha, ¿qué hablaba con ellos? Ahí está en tu Biblia, acerca del reino de Dios. Así dice, que les hablaba acerca del reino de Dios, antes de que recibieran el poder. ¿Y por qué quizá les hablaba del reino de Dios? Para que cuando recibieran el poder, pudieran hablar y tener el poder del reino, pero supieran exactamente lo que iban a hablar, que hablaran de Dios, del Padre, del Rey y de su reino. Para eso era el poder completo. Puede ser que usted haya recibido el poder, pero está utilizando ese poder de una manera un poquito incompleta. Entonces, por eso hay que canalizarlo en el reino de Dios. Cuando una persona no conoce el reino de Dios, puede ocurrir que cree su propio reino, sus propias ideas. Como conoce al Padre, pero no conoce su gobierno, es como un ciudadano sin país, porque no conoce el reino. Es un ciudadano que no tiene país. Usted dice, sí, mi reino es el cielo, pero no conoce nada más. Entonces, es un ciudadano, ama a Dios, cree en Dios, cree que algún día estará con Dios, pero no sabe a qué país pertenece, no sabe dónde está su país, no sabe dónde está su reino. Imagínate que usted sea un ciudadano de un país y no sabe dónde está su país, y está perdido en otro país. Imagínate, hay algunos que ya, ¿quiénes pasan eso? Algunas personas se olvidan de qué país, no sé de qué país soy, está perdido. Y eso genera una confusión. ¿Qué hace? Crea su propio reino. Y a veces lo crean en el trabajo, en su familia. Tratan de hacer un reino cuando no saben que el reino ya existe, es eterno. Que simplemente Dios quiere que lo descubras. Y a veces es triste porque los mismos líderes desconocen el reino. Y a veces tú dices que necesito algo falta aquí, ¿no? Y dices, no, tienes que orar más, pide más, ora más, ayuna más. Claro, a Padre, nivel Padre, devocional, pero no les hablan del reino de Dios. Entonces los creyentes se confunden. Pero cuando alguien conoce el reino, su mentalidad cambia. Su mentalidad cambia. De la mentalidad de escasez
sabe que ya no hay escasez, porque en su reino no hay escasez. Cuando uno no conoce el reino de Dios, piensa que hay escasez porque ve que Dios ayúdame, pero al mismo tiempo veo y no me alcanza para mi trabajo, no tengo para mi familia, mi sueldo no me alcanza, me alcanzará el fin de semana, o sea, tengo escasez. No tengo para comprar esto y no tengo esto, escasez. Y dice, bueno, Dios lo ha querido así quizás. No es que Dios lo haya querido. Primero, que usted tiene que saber que en su reino no hay escasez. Y cuando entiende eso, y mi reino no hay escasez, no es que usted va a despilfarrar tampoco, simplemente su forma de vivir va a cambiar. En tu reino no hay escasez. Cambia tu manera de pensar. No vivas como si no tuvieras un Dios. No vivas como si no tuvieras un rey. No vivas como si no conocieras el reino de Dios. Tampoco hay comparación, no hay esa mentalidad de estar comparándose. Cuando alguien no tiene reino, no conoce a Dios como rey, su rey no se compara. ¿Y por qué ese tiene más? ¿Y por qué el de acá lo han nombrado tal y a mí no? ¿Por qué este tiene más dinero? ¿Por qué al tal? ¿Por qué se compara? Esa es una mentalidad de alguien que no conoce el reino de Dios. Porque cuando conoces el reino de Dios, sabes que allá no hay comparación, no hay competencia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios cada uno tiene asignada una tarea. Y por no decir que tú, donde te encuentras ahorita, ya tienes tu tarea asignada, o sea que no deberías comparar a nadie. Tienes que vivir de otra manera. Tienes que vivir de otra forma. Entonces, esa es la mentalidad del reino de Dios. Cuando alguien no conoce el reino de Dios y a Dios como rey, anda con miedo. Y en estos momentos que hay terremotos, temblores por diferentes lugares, uno tiene que tomar sus precauciones, sí. Pero algunos andan con miedo, creyentes. Oye, ojalá que no pase por acá. Ojalá que esto, qué miedo, no sabe. Un temor, o temor a una guerra, o temor a la recesión económica, o temor a los delincuentes. Entonces, no es que uno no tenga que ser prudente, nuevamente repito, sino en este caso es un temor de abandono, de desconfianza. Pero cuando conoces el reino de Dios, te explicaron que hay un reino, que hay un rey, se va el temor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la constitución del reino, que la palabra de Dios es un documento, no es un documento subjetivo, no es un documento solamente devocional, no es un documento solamente moral, no es un documento bonito que me da paz solamente, es un documento legal. Lo que está escrito ahí son palabras del rey, y el rey no es como el presidente, el rey lo que manda tiene que cumplirse. Y ahí dice lo siguiente, para los miedosos, dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces tú dices, oye, ¿qué? Sí, y eso es lo que tú tienes que agarrarlo, y ahí donde te encuentres en el país que está representándome a mí, dice el Señor, como tu rey, tú eres allá un embajador, eres un ciudadano, tú tienes que actuar conforme al reinado que perteneces, conforme al reinado que perteneces, no puedes hacer lo que quieres. Entonces el reino de Dios es toda una organización perfecta, es una organización mucho más perfecta que Coca-Cola, mucho más perfecta que Starbucks, ¿no? Donde tiene una central y tiene muchas sucursales. Esta es una organización recontra, la única perfecta, ¿no? Entonces tú estás puesto en un lugar para que no vivas con temor, ni conformismo, o sea, y uno va conociendo el reino de Dios. Entonces, tenemos otra forma de pensar y tenemos una serie de beneficios de vivir en el reino de Dios. Es increíble lo que nos perdemos a veces por no conocer el reino de Dios. Ya entendemos ahora mejor a quién es Dios, entendemos cuál es nuestra identidad, inclusive algunos que están estresados conociendo el reino, ya se te va el estrés.
¿no? Antes conocía solamente a Dios como Padre, ahora el reino de Dios, que es parte de Dios, ¿no? A Dios como Rey. Entonces el Evangelio es completo el Evangelio. Y lo comienzas a enseñar a todo el mundo. ¿Ves? Entonces yo te recomiendo que este video no lo escuches una vez, anota siempre, escribe más conceptos, porque el reino de Dios es así. El enemigo va a querer robarte la semilla para que tú sigas en ese espíritu de siempre de temor, de escasez, de súplica, de mendigo, de abandonado. Pero el Señor quiere mostrarte tu reino. Por eso escucha este video y te invito a invitar el resto de videos. Asimismo, que te suscribas y puedas compartirlo con otros, esto que hemos compartido hoy día. Dios te bendiga, embajador del reino de los cielos.